Buenos días, jóvenes, que tengan un feliz día. Aquí estamos nuevamente compartiendo conocimientos con ustedes. En esta ocasión, el video interactivo que vamos a compartir es abordando el tema sobre enlaces iónicos y compuestos iónicos para el espacio curricular de Química 1 para 10º grado. Mi nombre es Heidi Castro. Comenzamos. Acá les agrego una imagen para que vayamos familiarizando con los compuestos iónicos. Acá tenemos el que está en amarillo, que es el fluoruro de calcio, luego el que está en blanco, que es el sulfuro de zinc, y el que está como en café, que es el cloruro de cesio. Ahí vemos unos compuestos que más adelante los vamos a ir explicando cómo se forman estos compuestos. Como objetivo nos planteamos describir los tipos de enlaces químicos de algunas moléculas o sustancias, conocer cómo se producen los enlaces iónicos. Para entrar en materia vamos a definir otra vez como repaso qué es el enlace iónico. Bien, los gases nobles presentan gran estabilidad química y se encuentran en la naturaleza como átomos aislados. La mayoría de las especies químicas son agrupados de átomos unidos entre sí, formando estructuras más complejas, a las que llamamos moléculas o redes cristalinas, que son más estables que los átomos separados. Se denomina entonces enlace químico al conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos. Ahí vemos una molécula en nuestra parte inferior de la pantalla, que eso es la unión de varios átomos. Ya lo vamos a ir explicando en conforme vayamos desarrollando el video. Los enlaces iónicos. Vamos a conocer un poco acerca de los enlaces iónicos. En química, el enlace iónico es una unión que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo. Eso se da cuando en el enlace uno de los átomos capta electrones del otro. Aquí puse el ejemplo para tener una idea más clara de la molécula del agua. Vemos sus dos iones de hidrógeno y el de oxígeno. Hubo una atracción y se forma la molécula del agua. Como sabemos, esa es su fórmula, H2O. Suele darse entre un compuesto metálico y en uno no metálico. Se produce una transferencia electrónica total de un átomo a otro formándose iones de diferente signo. La atracción electrostática entre los iones de carga opuesta causa que se unan y formen un compuesto. El ejemplo más claro y con el que venimos trabajando va a ser el cloruro de sodio, su fórmula NaCl, porque es aquí donde vamos a ver la comparación de los iones más adelante para tener más clara. Entonces, las características de este tipo de enlace son sólidos de estructura cristalina, tienen altos puntos de fusión y ebullición, son enlaces resultantes de la interacción entre los metales de los grupos 1 y 2 y los no metales de los grupos 6 y 7, refiriéndose a la ubicación de estos elementos en la tabla periódica, ¿sí? Son solubles como en agua y otras disoluciones acuosas. Una vez fundidos o en solución acuosa, sí conducen electricidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos los granitos o los cristales de sal, no conducen electricidad, pero si lo mezclamos en una solución acuosa como agua, sabemos que el agua de sal sí conduce electricidad. A eso se refiere esta característica. En estado sólido no conducen electricidad, como se los expliqué, ¿verdad? Los tipos de iones. Hay dos tipos. Anión es un anión con carga negativa. Acá menciono algunos ejemplos. El fluoruro y el cloruro son aniones porque tienen carga negativa y lo pueden apreciar en el ejemplo. Tenemos los cationes, que son especies químicas con déficit de electrones, lo que les otorga una carga eléctrica positiva. Se llaman cationes y ponemos dos ejemplos. El sodio y el potasio son los más conocidos, ¿verdad? Y con los que más nos familiarizamos en nuestro diario vivir. Entonces, los compuestos iónicos, aquí a los iones con carga eléctrica negativa, como decimos, les llamamos aniones. Aquí tenemos el ejemplo del cloro, que está rodeado por electrones con cargas negativas. Y aquí vemos más claramente, están en el centro sus protones y por fuera rodeándolos sus electrones con cargas negativas. Tenemos aquí entonces que los iones con carga positiva se les llaman cationes. Tenemos el sodio, un ejemplo de los más comunes, que los rodea con carga positiva. Es importante que conozcamos esto porque más adelante vamos a ir viendo cómo esto interfiere, ¿verdad? Sus cargas.
Entonces, los compuestos iónicos, para dejar claro el concepto, son sustancias que al disolverse en agua se separan o disocian en especies con carga eléctrica positiva o negativa llamadas iones. Aquí vemos una gráfica, un ejemplo, que tenemos cargas negativas, positivas, y vemos cómo estas se entrelazan, que el agua es un agente que puede causar esta reacción en esta molécula. Entonces, ¿qué es un compuesto iónico? Acá les menciono algunos ejemplos. Tenemos otra vez sodio y cloro. Vemos que el sodio tiene una carga positiva, más 1, y el cloro tiene la carga negativa, menos 1. Son sus iones. Entonces vemos que se forma el cloruro de sodio. Luego, el siguiente ejemplo, vemos que el calcio tiene carga más 2 y vemos que el azufre tiene carga menos 2. Esto es importante también, tiene que verse que cumplan la misma carga, uno positivo y el otro negativo, obviamente. Y vemos entonces que se forma el sulfuro de calcio. Aquí vemos otra vez el ejemplo del sodio para explicarlo un poco más a detalle. El átomo de sodio, vemos que sus electrones, las esferitas que lo rodean, buscan interacción con las esferitas que rodean al cloro porque son de cargas opuestas y sabemos que eso se atrae a atracción. Entonces, ya aquí en la otra gráfica vemos que se están uniendo esos electrones para ir formando entonces lo que es la molécula de cloruro de sodio. Los compuestos iónicos más típicos, ¿verdad? Es el cloruro de sodio. En este caso hay una transferencia de un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro, como lo hemos venido explicando. Vemos otra vez para explicarlo de una manera más detallada. Vemos aquí que este electrón busca relacionarse con este otro de aquí. Tienen cargas opuestas, este negativo y este positivo, y buscan entonces unirse y ahí forman lo que es un enlace. Cuando todos se han unido aquí con estos otros que le rodean al cloro, entonces se forma aquí la molécula cloruro sódico o cloruro de sodio. Como nosotros la conocemos, es lo que es la sal de mesa. Vemos cómo se forma esta molécula. Quedando claro entonces, estos compuestos cumplen con ciertas propiedades. A condiciones ambientales son sólidas cristalinas como una estructura definida, como la sal, por mencionar un ejemplo. Vemos que son, como nosotros decimos, terroncitos, que si ya las vemos en el microscopio son pequeños cristalitos. Poseen alta temperatura de fusión, generalmente mayores a 400 grados Celsius. Son solubles en solventes polares como el agua. En estado sólido no conducen corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando están fundidos o disueltos en agua. Son sólidos, duros y quebradizos. Aquí vemos otra vez otro ejemplo. Acá tenemos el bicarbonato de sodio, que es el primero. El bicarbonato que nosotros compramos en la pulpería, esta es su fórmula química. Luego tenemos aquí el óxido de calcio, que son como piedrecitas también. Creo que lo hemos conocido porque es bastante comercial este compuesto. Y tenemos el cloruro de sodio, que es el más común, ¿verdad? Con su fórmula química. Estos son compuestos iónicos y vemos que son entonces que se pueden palpar, son como piedrecitas, por decirlo así, pequeños cristales, ¿verdad? Son duros. Son frágiles. La fragilidad valora la resistencia a los golpes. Los cristales iónicos son frágiles, poco resistentes a los golpes. Un pequeño desplazamiento de las partículas provoca fuerzas de repulsión entre los iones del mismo signo, lo que conduce a una fragmentación irreversible. Dejando claro esto, fragmentación irreversible es que si nosotros lo hacemos, lo deshacemos, no lo volvemos a hacer esa roca. Si tenemos una roca, por ejemplo, no la volvemos a construir una vez que la deshacemos, por decirlo así. Y con respecto a la conductividad, en estado disuelto o fundido, los iones que lo constituyen tienen suficiente movilidad para poder desplazarse dentro de un campo eléctrico. En estado sólido no conducen a electricidad. La estructura rígida de los compuestos iónicos impide cualquier movilidad de sus iones. Algunos de los compuestos que forman enlaces iónicos son, por mencionar algunos ejemplos de los más conocidos. Tenemos el primero, el fluoruro de litio. Luego tenemos el bromuro de potasio, el fluoruro de sodio, el yoduro de potasio, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el sulfuro de magnesio. Mencionados en el orden, ¿verdad? Por si no conocemos un poco la nomenclatura, por favor repasar para ir teniendo más claro el ejemplo de los compuestos.
Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el esquema cuando se está realizando la interacción, es decir, provocándose el enlace. Vemos un ion de cloro por uno de sodio. Entonces aquí ya vemos el cristal cloruro de sodio. Esto es como si tuviéramos ya la sal, los granitos de sal, ¿verdad? Solo que en una gráfica. Y vemos aquí entonces en morado el sodio y el verde en el cloro, y aquí ya los vemos unidos. Así se forma. Este es el esquema y esta es ya la molécula junta, por decirlo de alguna manera. Aquí vemos cómo se da la estructura cristalina, es decir, la forma química en que se representa esta unión. Vemos entonces que el sodio en rojo y el cloro en azul, y ya junto todo esto forma la molécula que ya es la estructura que conocemos como cloruro de sodio. Aquí vemos como ya más comercialmente y con la que nosotros nos relacionamos, que es la sal. Así son los granitos de sal, ¿verdad? Vistas desde un microscopio. Obviamente nosotros vemos como polvo, porque hoy por hoy la venden bien granulada, bien deshecha, por decirlo así. Pero así son los granitos que se forman al unir estos dos iones. Como tarea les vamos a asignar escribir 3 ejemplos de compuestos iónicos y también escribir 3 características de enlaces iónicos. Las hemos venido mencionando a lo largo del desarrollo del video. Ustedes espero hayan ido tomando nota y tengan claro estos conceptos. Es de lo más importante que podemos captar, ¿verdad? Y así despejar las dudas referentes a este tema. Espero este video les sirva de mucho, aprendan y despejen sus dudas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Éxitos.